La palabra del día de hoy, generaciones benditas por la gracia. No sé cuántos pertenecen a esa generación bendita por la gracia. Entonces vengo a hablarles a ustedes, a los que dijeron amén y a los que no lo dijeron también. La Biblia dice, y antes de entrar a las Sagradas Escrituras, el Señor me habló de una tribu y especialmente de un personaje que al mirar las últimas predicaciones de los últimos meses, una y otra vez ha aparecido ese personaje y esa tribu, la tribu de Judá. Por lo que considero que por algo el Señor viene hablándole a la tribu de Judá. ¿Judá qué significa? Conocedores de la palabra. Judá significa alabanza. Judá, déjenme decirle, yo quiero que nosotros vayamos a Génesis capítulo 37, en el versículo 26. Yo quiero decirles a ustedes que Judá fue un hombre que después se convirtió en una tribu. En él se convirtió toda una tribu y hubo toda una descendencia, pero en él hubo una serie de situaciones de las cuales nosotros tenemos que aprender tremendamente. Génesis 37, versículos 26 y 27, ¿lo tenemos? Muéstrenme las Biblias. Muéstrenme las Biblias y los demás, ¿dónde están sus Biblias? Bueno, gloria a Dios. A la próxima, Biblia en mano. Génesis 37, versículo 26 y 27 dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? ¿De quién está hablando? De José. Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. ¿Ustedes recuerdan en la historia de José? Todos los hermanos quisieron vender a José porque todos estaban molestos, incómodos con él. Pero Judá fue precisamente el que le habla a sus hermanos y tuvo la idea de vender a su hermano, venderlo. ¿Y a quién lo vende? A los madianitas. Y los madianitas a su vez los venden a Egipto, lo llevan a Egipto. En pocas palabras, pusieron a José en las manos del mero enemigo. El tremendo, porque yo quiero decirles, amados hermanos, a veces, del mismo pueblo de Dios, entre hermanos, un hermano vende a otro, o un grupo de hermanos se encargan de vender a otro hermano y ponerlo en las mismas garras del enemigo. ¿O no? ¿Cómo se puede hacer eso? Yo quiero que un valiente me diga cómo se puede vender un hermano y entregarlo en las manos del enemigo. Uno valiente de entre ustedes. Hermano Eugenio dice, hablando mal de él. ¿Quién más me levanta la mano? Perdón, hermano Paulo. Cuando se murmura de un hermano, por acá escuché una voz. ¿Dando? Un mal consejo. Cuando no se le ayuda. Vender al hermano es confesar algo que se le dijo. Cuando no se le lleva el mensaje como para corregirlo. Ir al hermano para corregirlo. ¿Lo estamos dejando? Para que el enemigo lo tome. Todo eso es una realidad. Y yo le quiero decir, Judá entregó a su hermano. Lo vendió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasaba en el corazón de ellos? Yo les voy a decir que había en el corazón de ellos resentimiento. Había amargura. Había envidia. Porque José tenía lo que ellos no tenían. Porque José logró lo que ellos no lograron. Había amargura en sus corazones porque José era bocón. Es verdad, porque era bocón. Porque el papá tenía una inclinación hacia él.
que mostraba la diferencia entre sus hijos. ¿Verdad que hay padres que hacen eso? Y aun cuando se les dice, no, yo no soy así, pero ponen a todos contra un hijo. Todo eso es Judá, representa a Judá. Y Judá vende a José, lo aleja, y precisamente lo aleja hacia un pueblo que definitivamente era el pueblo que no le iba a hacer bien. Precisamente lo estaba vendiendo, si lo podemos seguir diciendo, contra las tinieblas, a las mismas tinieblas. Entonces, quiero que ustedes vayan, ya con este contexto, yo quiero que ustedes vayan conmigo a Génesis capítulo 38. Vamos a seguir allí en Génesis. Génesis 38. En algún momento nos saldremos, pero vamos a volver. Génesis 38, versículo 1 al 5. Dice así: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo llamado Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Ahora, capítulo 38, versículo 6, quiero que usted mire lo que dice en el capítulo 6. Pero antes de llegar allí, tengamos claro el concepto. Judá, después de que hizo lo que hizo con su hermano, después de que hizo aquello, él se aparta de sus hermanos. ¿Me escucha esto? Después de lo que hizo, él se aparta de sus hermanos. Y ahí dice que se va y busca y entra en un pueblo diferente y busca mujer entre un pueblo diferente. Allí entonces con aquella mujer tiene 3 hijos. Ok, Génesis 38, versículo 6 dice: después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Entonces dice, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Primer hijo. El primer hijo es malo, y por causa de su maldad pierde la vida. 38, versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán, el segundo hijo: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. El segundo hermano, entonces, en aquel entonces habían una serie de normas, las cuales tenían que ellos cumplir sí o sí. Una de esas normas era que si moría el hermano mayor, el siguiente se casaba con la esposa del hermano mayor para darle descendencia, para que el nombre de su hermano mayor no se perdiese. Esa era la razón. Pero a este hermano, él le dijo, llégate a ella. Pero yo les voy a decir algo, él no quería darle descendencia a su hermano. Pero sí se acostaba con ella. Porque ustedes no ven allí que estaba con ella. Pero sí se acostaba con ella. Lo que no quería no era no acostarse con aquella mujer porque no le gustaba o no la quería. Lo que no quería era hacer que el nombre de su hermano permaneciera. Es decir, él se amaba demasiado y no amaba al hermano lo suficiente como para ayudar a sostener el nombre de su hermano. A veces se ama mucho la persona a sí mismo, pero no puede amar, porque la Biblia dice que nos amemos a nosotros mismos, pero también dice que amemos ¿qué? Al prójimo. Pero él se amaba demasiado a sí mismo, pero no amaba al hermano de tal manera de que él pudiera beneficiarle. ¿Qué fue lo que Dios castigó en aquel hombre? Si no fue precisamente eso, la ausencia del amor. Y entonces, ¿qué dice allí? También él murió.
Humanamente hablando, una mujer se casa 2 veces y 2 veces se le muere el marido, ¿cómo le llaman? Blanco o negro, blanca o negra, pero así se le llama humanamente hablando, ¿sí o no? Pero resulta de que no era por el hígado. Era porque Dios estaba viendo la actitud de aquellos hombres, pero Dios tenía cuidado y estaba enfocándose, y ustedes se van a dar cuenta todo en medio de la historia. Génesis capítulo 38, versículo 11 dice, y Judá dijo a Tamar su nuera, oigan, quédate viuda en la casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. ¿Cómo la juzgó? ¿Cómo la de qué? Sí, así la juzgó. No sea que muera también, es decir, ellos murieron fue por ella, no por ellos. ¿Usted está escuchando? Que la culpa se la echamos ¿a quién? Al que mejor nos conviene. Ella era la culpable, no eran ellos, era ella. Entonces dijo, no sea que muera también como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en la casa de su padre. La despidió, sencillamente le dijo, por aquí es que más derechito, mi amor, ya se fueron 2 de mis hijos, tú eres la culpable, chao. Capítulo 38, versículo 12. Mire lo que dice, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat. Miren a dónde subió, ¿qué le recuerda a Timnat? Oh, su amigo Ira el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. ¿Con quién? Con el amigo que no era pueblo de Dios. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso en la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Ella no tenía 2 deditos de frente, ella sí se estaba dando cuenta de la situación. Y dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él había enviudado y la encuentra en el camino. Ahora mire lo que ella le dice, ella le dice, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, tu sello, tu cordón, tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. ¿Cómo le parece a usted esa historia? Tremendo. Ahora yo le voy a decir, ¿hasta dónde puede un hombre ante la mayor de sus debilidades darlo todo? Es un pensamiento. ¿Hasta dónde un hombre en medio de sus debilidades puede darlo todo? ¿Acaso un día por un plato de lentejas no se dejó la primogenitura? Pregunto, ¿hasta dónde por algo que es la debilidad un hombre puede dejar de lado lo principal? ¿Hasta dónde se puede dejarlo de Dios por correr detrás de la aceptación del hombre? ¿Hasta dónde se puede dejarlo de Dios por el dinero? ¿Hasta dónde se puede dejar a Dios por estar, entre paréntesis, cubriendo y guardando su hogar? ¿Hasta dónde se puede dejar de lado lo que es más importante por correr por lo que no lo es? Es que no, si yo no me comí las lentejas me muero. Diría Kelly, pues ¿qué vale la primogenitura si yo me muero de hambre? Vea, mis amados hermanos, así uno se muera, primero es Dios. Mejor es Dios.
Ese no fue el pensamiento de Daniel, ni de Sadrán, ni de Mesán, ni de Abednego. No fue el pensamiento de Esther. Ellos dijeron, si perecemos, que perezcamos o no. Ese tiene que ser el pensamiento de un verdadero cristiano. Y yo creo que estas son las cosas que hacen meditar y en qué terreno. Y yo creo que Dios nos está hablando a nosotros. ¿Hasta qué punto nosotros hemos desviado la mirada? Porque es que este hombre iba en el camino y desvió la mirada. ¿O no la desvió? Desvió la mirada. Y cuando desvió la mirada, inmediatamente empezó en ese proceso de descenso. Así es que se desciende. Cuando quitamos la mirada de lo más importante que es Dios. Ahora en Génesis 38, versículo 19 dice, luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió de ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. ¿A quién les preguntó? ¿A quién les preguntó? A los hombres. Ahí dice, y preguntó a los hombres de aquel lugar, ¿dónde está la ramera? ¿Por qué le preguntó a los hombres? Entonces él se volvió a Judá. Es decir, los que tienen la misma debilidad, le preguntan a los de la misma debilidad. Mírenlo bien claro. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Entonces, y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Óigame que es rico, o sea, se solucionó la situación. Facilito, listo, no la encontraste. Bueno, no te preocupes, quédate con eso, no lo devuelvas, no hay problema. Pero yo quiero decirles a ustedes, él estaba diciendo, te lo dejo para no ser menospreciado. Como uno dice, el menospreciado fue la comida, no yo. ¿Cierto? No se come la comida, menospreciado fue la comida, no yo. Pero lo que no se estaba dando cuenta Judá, que él estaba dando importancia a eso y no le estaba dando importancia, estaba menospreciando lo que venía de Dios. Estaba menospreciando el sello, el cordón y el báculo. ¿Cómo le parece? ¿Por qué? Porque es que, ¿qué es lo que representa el sello, el cordón y el báculo? Si no es la autoridad que viene de parte de Dios para una persona. ¿Qué significa el sello, el cordón y el báculo si no es precisamente autoridad? ¿Y cuántas veces se puede perder autoridad porque se menosprecia lo de Dios dándole más importancia a lo del hombre? Era más importante el cabrito, era más importante estar ellos tranquilos. Es más importante cualquier otra cosa, pero no le estaba dando la importancia a la autoridad que Dios nos está dando. Yo quiero decirles, amados hermanos, nosotros no hagamos a poco la autoridad que Dios nos ha entregado. Y hacerla a poco es mirar más otras cosas que lo que yo debo hacer para el Señor. Es mirar más otras cosas que poner la mirada en el servicio a Dios, que poner la mirada en ganarme un alma para el Señor, que poner la mirada en estar yo correcto delante del Señor. ¿O no? Génesis 38, versículo 24, 26 dice, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones, a causa de las fornicaciones. ¿Cuántas veces estuvo esta mujer con un hombre? ¿Se dio cuenta cómo es el juzgamiento del hombre? ¿Se da cuenta cómo es el juzgamiento del hombre? Porque es que el hombre añade, incrementa en su juicio. Es que es fácil, tan fácil juzgar. Y tan fácil destruirle la vida a una persona. Judá y sus hermanos juzgaron a José. Tan fácil encerrarlo, tan fácil venderlo, tan fácil que se fuera a una cárcel, tan fácil olvidarse de lo que habían hecho, tan fácil, así.
Es tan fácil destruirle la vida a una persona, tan fácil acabar con una persona. Es tan fácil acabar con un cristiano, llamándonos hermanos. Y Judá dijo, sacarla y que sea quemada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le parece a usted? Quemémosla, consumámosla, que se acabe, destruyámosle. Pero dice allí, pero ella cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Ah, ¿cómo le parece a usted esa historia? Es tremendo, porque esta historia habla mucho del juzgamiento del hombre, y habla mucho de cómo se puede destruir la vida de una persona. Y habla mucho de cómo Dios puede, a la final, mostrar que con Él, el único que lo puede hacer, Él mostrar quién es quién. ¿Quién es quién? Yo quiero decirle, mis amados hermanos, que descrito todos estos acontecimientos, podemos mirar varias cosas. A José lo alejaron de su padre y de estar entre ellos. Lo alejaron, porque se puede alejar un buen hermano. Se puede alejar o se le puede ganar. Se le puede vender o se puede levantar y cambiar. A José lo alejaron. Judá se alejó él mismo. ¿Me está escuchando? Porque inicia toda esta historia diciendo que Judá se alejó. Fue él el que se fue. A él no lo echaron, a él no lo vendieron, a él no le hicieron una artimaña. Él decidió irse. ¿Estamos claros allí? José no decidió irse, a José lo sacaron. Pero a Judá mismo decidió irse por su propia voluntad. José, yo quiero decirle, fue deseado por la mujer de aquel que era su enemigo, era tierra del enemigo, pero que lo estaba dando su trabajo, Potifar. Y Judá fue el que buscó a la ramera. ¿Está viendo? ¿Ustedes están oyendo esto? José rechazó a la que siendo casada era ramera. Judá buscó a la ramera. José se supo sostener en la tentación, pero déjenme decirle, algo pasó, porque dice que ella se quedó con la vestidura, y la vestidura de antes no es como la de hoy, que le echó un poquito de más de Clorox y se rompió. La vestidura, ¿cómo se queda ella con la vestidura de José? Empezó de pronto, pienso yo acá, empezó de pronto y él se da cuenta de lo que está haciendo y corre. Puede ser, pero yo quiero decirle, pero a la final dijo no, esto no está bien, y se arrepintió. ¿El arrepentimiento de un hijo de Dios vale o no vale ante el Señor? A veces para el hombre no. El hombre sigue, porque tenemos que castigarlo. Sigue. Judá, yo quiero decirle que Judá sucumbe en la tentación. Judá injustamente juzga a esa mujer y dice, quémenla. ¿O no? Juzgó con José. Juzgó con José. Judá juzgó con José. También dijo, véndanlo.
En cambio José, cuando estuvo con sus hermanos, les perdonó y les dijo, todo esto era un mover de Dios. Yo quiero decirle porque hasta las cosas malas que pasan en nuestra vida tienen un propósito bueno de parte de Dios. Y José terminó diciendo, pero ¿por qué los voy a perdonar si yo sé que aquí hubo un propósito de Dios y el propósito de Dios es bueno? Y se marcó el propósito de Dios, que era necesario que José viviera toda esa situación para que llegara donde llegó, para ayudar a aquellos que lo habían dañado. ¿Cómo le parece a usted? Seguimos pensando un poquito lo que es José y lo que es Judá, y estaremos de pronto juzgando a nosotros a José y estaremos juzgando a Judá. Yo quiero decirles, amados, un versículo me trajo el Señor desde el jueves que estuve en la radio y me lo volvió a traer en esta ocasión. Se cuela el mosquito, pero se deja pasar el camello. Se cuela el mosquito, pero se deja pasar el camello. Lo que yo hago no está tan mal, pero lo que hace el otro, por favor. Y hay veces que es más grande la viga que nosotros tenemos en el ojo que la paja en el ojo ajeno. Tremendo, ¿verdad? Por eso es que se necesita no tener la mentalidad de un juzgador como Judá, sino la mentalidad de uno que verdaderamente se mete en la presencia de Dios y así quede solo, porque José quedó solo y así quede solo, pero esté firme en esta presencia de Dios. Porque de los 12, él quedó solo. ¿Usted está escuchando? Así la mayoría no esté con él, así lo abandonen. Jesucristo quedó solo, pero permaneció en lo correcto delante del Señor. ¿O no? Permaneció en lo correcto. Y puede parecer que se queda solo, pero déjeme decirle, son más los que están con nosotros que los que están en el mundo, que los que están contra nosotros. El problema y el peligro está en que nosotros seamos de los que colemos el mosquito y dejemos pasar el camello. Proverbios 6, versículo 12, lo leímos la semana pasada. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. ¿Se acuerdan de eso? Repítanlo conmigo y apréndanselo de memoria. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Entonces, ¿se acuerdan lo que dijo el Señor la semana pasada? Vea, cierre la boca, póngale candado, sí, hermana Ruby, póngale candado a la boca. Cuando usted vaya a tener la tentación de hablar, acuérdese, depravado. Uy, más de uno recuerda eso. Sí, pero es que depravado suena tan feo que nadie quiere escuchar esa palabra. Quiere hablar depravado, habló depravado. Señor, perdón, depravado. Y ya de ahí no tiene más ganas de volver a hacerlo. Yo creo que nadie, yo dije la semana pasada, yo creo que más nadie tiene, alguno tiene ganas de abrir la boca. Yo creo que nadie. Por lo menos no escuché ningún amén aquí. Es el que anda en perversidad de boca, juzgando, cuidado con el juzgamiento. Cuando, vea, amados hermanos, cuando la persona está muy ocupada, porque voy a decir algo, todos nosotros estamos allí en el peligro de cometer un error o no, de pecar o no. Si aquí hay un santo perfecto, me lo dice. Y le voy a preguntar, entonces usted es un ángel, una aparición, porque los perfectos ya se los llevó el Señor. Y cuando se está muy ocupado, inclusive en las cosas de Dios, se puede cometer un error. ¿O no? Quiero decirle, en la casa,
Los padres pueden cometer un error. ¿Sí o no? En el empleo, por más que usted trate de hacer las cosas bien, puede cometer un error. En el colegio o en la universidad, siendo un estudiante que se dedica y que se esfuerza y que lo intenta, puede cometer un error. Ahora pregunto, ¿en la iglesia puede cometer un error? Pero yo le voy a decir algo. El que está sirviendo mucho puede equivocarse. Y el que no hace nada puede equivocarse juzgando. ¿No hicieron esto? ¿Y por qué pusieron a fulanito? ¿Y por qué está predicando sutanito? ¿Y por qué canta sutanita? ¿Y por qué se puso? Anda, y fíjense, se puso zapato bajito. Mira qué, mira aquello, mira lo otro. ¿O no? No se puede estar juzgando. ¿Vino? ¿No vino? Se juzga si adora, si no adora. Yo le voy a decir que el que se da cuenta de todo es el que no está mirando lo que tiene que estar mirando. Solo los que son líderes, que están atentos por el cuidado de la gente. ¿Y de qué nos preocupamos nosotros? Si no es de lo espiritual, de hacer las cosas bien. Entonces yo le quiero decir, amado hermano, el que juzga es el que se ha salido del camino correcto, el que decidió salirse. José no decidió salirse, el que decidió salirse fue Judá. Judá se salió él solito. ¿Por qué se salió él solito? Porque él decidió juzgar, porque se creyó más santo, porque él consideraba que era mejor. Juzgaron a José porque ellos se consideraban mejor que José, y la verdad es que eran peor que José. Si lo llevamos a la palabra, eran unos depravados. A nadie le gusta esa palabra. Malos, pastora, malos. Malos. Puedo decir, para que se den cuenta, amado, yo puedo llegar y de pronto yo tengo gente que me ayuda. Y de pronto cualquier día llegan y me dicen, pastora, ¿usted no se ha dado cuenta que tal persona, por ejemplo, que tal persona está haciendo esto de esta y esta forma? Es verdad, es cierto, pero no es para sacarlo de ahí. Es para ahí llegar y le dice, ven acá, lo estás haciendo de una forma equivocada. ¿Sabes cuál es la forma correcta? Esta y esta y esta. ¿O no? Yo tengo gente que me ayuda y gente que me dice, pastora, vamos a esto o aquello, falta esto, falta aquello. No se está haciendo esto entre los niños, que es tan importante. Hágale, hermano, no puedo. Bueno, busquemos a alguien que sí pueda. No es diferente a llegar y decir, entre los niños no se está haciendo esto y aquello, porque yo sí lo podría hacer. ¿O no? Porque no hay personas que en su interior están diciendo, porque yo lo haría mejor, porque yo me considero mejor, porque yo debería estar en ese lugar, porque a mí sería que me tendrían que colocar en ese sitio. Judá, como todos sus hermanos, no era que querían igualdad, ellos querían estar en el puesto de José. En ser ellos los consentidos. ¿Ustedes se acuerdan entre los discípulos? Llegó uno y le dijo, a la mano derecha, Señor, no, y con la mamá a bordo, porque se llegan con su mamá a bordo. Vaya, la mamá va adelante. ¿Será que Jesús, mi hijo? Porque entonces iba a decir, mi hijo está a la derecha y mi otro hijo a la izquierda. Señor, yo a la derecha y yo a la izquierda. Pero eran para ayudar a Jesús o por el puesto que iban a ocupar. Y los que estaban con él dijeron, pero ¿cómo se les ocurre llegar a hacer tal cosa? Ellos también querían lo mismo, solo que no se habían atrevido a decirlo. ¿Me estoy haciendo explicar? ¿Me explico? Una cosa es lo que yo quiero de bienestar para otro, y otra cosa es que yo quiero que lo quiten para que me coloquen a mí. Por favor, la gracia de Dios es tal que Judá, a pesar de todo, tiene descendencia. ¿Sí o no?
tuvo hijos con ella, tuvo descendencia, se le murieron los 2 hijos mayores y el Señor se los dio, le dio 2 hijos, los que había perdido, ¿sí o no? Y es tremendo, había perdido 2 y Dios le dio 2. En Génesis 38 del 27 al 30 dice: y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, oigan esta historia, oh, qué tremendo. Cuando daba a luz se sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. ¿Cómo le parece? No sé ustedes si recuerdan una historia similar. ¿Se acuerdan Esaú y Jacob? ¿Se acuerdan que estamos hablando de las historias que se repiten? ¿Sí se acuerdan que estamos hablando de las historias que se repiten? Bueno, aquí les pongo otra historia que se repite. Y esta historia dice que ellos dos pelearon, así como peleó Jacob con Esaú, y como cuando salió prendido del pie del hermano, pues no lo quería dejar que saliera primero y tenía que salir él. ¿Sí se acuerdan? La misma, estamos hablando de generaciones. Estamos hablando de generaciones, de historias que se repiten generacionalmente. ¿Acaso lo aprendieron o eso iba en la genética de ellos? Ahora, yo voy y les voy a decir lo siguiente. Mateo capítulo 1, los que están oyendo el devocional, amados hermanos, pueden enlazarse y ya pueden darse cuenta que venimos hablando de este tema precisamente. No lo hice a propósito, Dios es el que hace todas estas cosas. Pero en Mateo capítulo 1, y los que no se enlazan, yo les digo, busquen la forma de conectarse también y no se pierdan de la bendición de poder tener ese devocional, de meterse en la presencia de Dios todos los días. Mateo 1, eso lo dicen después, 1 versículo, solamente les doy la propaganda por encima, los detalles los dan ustedes. Mateo 1, versículo 1 al 3. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Herrón y Herrón a Aram. Cuando yo empecé a leer eso el primer día del devocional, pero yo quiero decirles algo, amados hermanos, el Señor me habló enseguida de las generaciones, ¿recuerdan? De las generaciones. Pero lo tremendo es que cuando yo llego aquí y veo que Judá engendró, ¿de quién? ¿De quién? A Fares. ¿En dónde dice que Abraham engendró de Sara? Isaac engendró, Jacob menciona a las esposas de ellos. Y yo pregunto, ¿Sara no fue la madre de multitudes? Sobre ella no reposó todo eso. ¿Acaso en Isaac, cómo fue de maravilloso el encuentro de Isaac con su esposa? ¿Acaso, déjenme decirle, pero en cambio sí mencionan a Tamar? Y allí sigue. Ahora, toda esa genealogía aparece David, el elegido de Dios. Abraham, el padre de las multitudes. Isaac, aquel con el que Dios reirá. Jacob, el suplantador. O sea, cada uno de ellos tenía un propósito, un nombre, un cumplir con Dios, algo poderoso, y fueron grandes. ¿O no fue grande David? No fue grande Abraham, no fue grande Isaac, no fue grande Jacob. Pero entonces de pronto aparece Judá. ¿Usted a quién hubiera puesto? ¿A José o a Judá? Perdón, díganlo con seguridad. Dios puso a Judá. ¿Cómo le parece a usted? ¿No se acuerdan cuando yo les prediqué Lea y Raquel? ¿Cómo le parece a usted? Judá,
de Tamar fue Judá. Y con Judá aparece Tamar. Oh, por favor, yo pregunto, ¿acaso esto no tiene un significado? El quinto en la genealogía de Jesucristo es Judá. 5 número de qué? ¿Saben cuántas mujeres aparecen en la genealogía del Señor? 5. ¿Eso qué significa? Gracia. Ahora, la gracia de Dios es tan extraordinaria, amados hermanos, que le dio a la humanidad juzgadora la oportunidad de tener entre ellos a aquel que sí era santo y perfecto. Y el santo y perfecto murió por causa de la humanidad pecadora. ¿Cómo es el juzgamiento de Dios? ¿Hace callar a más de uno o no? ¿A quién hubiéramos escogido? A José, no a Judá. Y entonces, si ponemos en ese orden, nosotros no deberíamos ni existir quemados en el fuego, porque Jesucristo no merecía ser entregado. Pero Él entregó a su Hijo, Él mismo se entregó para que la humanidad fuera salva. ¿Cuál es el pensamiento de Dios si no es salvífico? El juzgamiento de Él no es de salvar, de ayudar, de poner a todos con la mirada en Él, en el bien, en el amor, en la bondad, en lo bueno. Pero si nosotros desviamos la mirada del amor y entramos en la mirada del juzgamiento, corremos un peligro grandísimo, hermanos. ¿O no? Yo creo que esta palabra nos va a hacer pensar más de uno. La gracia es la manifestación del amor de Dios hacia nosotros. Si no hubiera habido la gracia, nosotros no seríamos salvos. Ahora somos salvos por creer en el nombre de Jesucristo. Si no fuera por la gracia, nuestra vida hubiera sido destruida. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, no sé qué sería. No sé qué seríamos. De pronto algunos de ustedes dicen, no, pero yo tenía una buena vida cuando llegué al Evangelio. Analice su vida mejor y dése cuenta en qué camino estaba. Más bien dele alabanza a Dios por causa de lo que hemos aprendido y lo que nos hace falta. Nos pongamos en sus manos para mejorar. Déjeme decirle que el tiempo de gracia se vive. La oportunidad de entender quién es Cristo, cuál es la palabra y cuál es la verdad. Yo quiero decirles que Pedro lo vivió. Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿se acuerdan? Y después dijo, yo no te negaré. Supo quién era Cristo, que era el Mesías, y dijo que no lo negaría, pero después lo negó. Es decir, ¿acaso cuando fue derramado aquel día de Pentecostés el Santo Espíritu sobre él, acaso en ese día no le alcanzó, fue la gracia divina? No fue él de los que abandonó a Cristo, de los que entregó a Cristo abandonándolo. Abandonando a un hermano, no entregamos a nuestro hermano, al enemigo, ¿o no? No lo dijimos. Pero Pedro lo vivió y dijo eso. Sin embargo, después, él murió realmente por Cristo. Pero cuando fue lleno por el Espíritu Santo. Porque hay mucha cosa que llega aquí, pero no baja al corazón. Lo entendemos aquí, lo predicamos bien, pero no baja al corazón. Por eso cuando nos enfrentamos a ciertas situaciones, sale lo que hay en el corazón. Porque no hemos bajado la palabra al corazón. Porque nos hace falta entender el amor de Cristo. Porque es muy rápido juzgar. Muy rápido juzgamos. Pero que juzgue el que es espiritual. Y si se puede cometer un error, claro que se puede cometer un error. Para eso están las rodillas, en medio de las rodillas Dios nos revela. Yo no sé a usted, a mí Dios me revela. Y cuando Dios le revela a uno, ¿qué sigo yo discutiendo con Dios si ya yo he visto lo que Dios me reveló? Ya sé qué es lo correcto y qué es lo que no está correcto.
Entonces no tenemos por qué seguir detenidos, sino que tenemos es que avanzar. Cuando pasan las cosas difíciles es cuando más tenemos que avanzar. Cuando nos encontramos en momentos y en situaciones difíciles hay que avanzar. Cuando estamos en medio de tentaciones hay que correr como pegó a correr José. Siempre haciendo el bien. Todo, por favor. Fariseo ciego. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Imagínense si está hablando de depravados y de inmundos. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Oh Dios! Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas. Edificáis los sepulcros de los profetas. Quieren acabar con los profetas. Y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Nosotros no hubiéramos entregado a José. Nunca hubiéramos sido como Judá. ¿Sabe que tengo temor de Dios con lo que estoy predicando? Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? La generación de Cristo y la generación de las víboras. ¿Cómo le parece a usted? La generación de Cristo y la generación de las víboras. ¿De quién depende? ¿A qué generación pertenecemos? ¿De quién depende? De que escuchemos la palabra de Dios y la metamos en el corazón, porque los escribas y los fariseos la escucharon y se la sabían de memoria, pero en su corazón no estaba la palabra. ¿Ustedes están escuchando esto? Mateo 3, versículo 7 dice, al ver él que muchos de los fariseos, está hablando de Juan el Bautista, yo lo estuve leyendo en estos días en el devocional, al ver él que muchos fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Víboras, serpientes que vienen a poner veneno, serpientes que rastreramente, sigilosamente, sutilmente, inteligentemente están poniendo veneno para dañar, para apartar, para dividir, para separar. Como digo yo, el enemigo no cae solo, a él le gusta llevarse a los suyos. Él mira a ver a cuánto se puede arrastrar. Esa es generación de víboras. Y la víbora, yo quiero decirle que es tan sutil, el lobo es tan sutil que se disfraza de la oveja más limpia y más santa y más blanca y más hermosa. Continúa, Mateo 23 del versículo 34 al 36. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Está hablando Cristo, está hablando la palabra de que todas estas cosas se dan en medio del pueblo de Dios. Porque Dios no le está hablando aquí a la gente del mundo, le está hablando a su propia iglesia.
Nosotros somos los que decidimos a qué generación queremos pertenecer. No de nombre. Ah, yo pertenezco, aleluya, amén, gloria a Dios y a su nombre. De corazón, ¿cómo late mi corazón? Mi boca, ¿qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué habla mi correcto? ¿No le parece a usted? ¿Por qué dedicar el tiempo para juzgar, destruyendo a una persona? Ve, amados, nosotros sí tenemos que saber en qué terreno estamos viviendo, en qué terreno estamos pisando. Yo sí tengo que saber qué terreno estoy pisando. Sabiendo el terreno que estoy pisando. Ramera. Oigan ustedes eso. El amigo que acolita el pecado del otro recibe el premio de la ramera. Es fuerte lo que estoy hablando hoy. Yo creo que más de uno aquí no sé si me seguirá amando, porque estas no son las predicaciones que gustan. Las predicaciones que gustan son las que, ay, qué bonito que estás. Gloria a Dios y aleluya. Pero las predicaciones que salvan son las que van a la raíz de las situaciones. Y Jesucristo lo hizo. Y cuando Jesucristo lo hizo, dijeron, dura cosa estás predicando, Señor. Y si quieren irse, váyanse. Le dijo el Señor Jesús. No tenía temor de quedarse solo. Es que Él sabía que se iba a quedar solo. Él sabía que se iba a quedar solo. Amados, nosotros tenemos que saber que Dios siempre va a estar con nosotros. Y que la gracia de Dios siempre nos va a alcanzar. Pero tenemos que corregirnos ya. Si Dios nos está hablando, ya tenemos que poner freno a ese carro. Ya tenemos que bajarnos y preguntarle a Dios qué camino tengo que tomar. Ya tenemos que dejar de ser hipócritas, mentirosos cubriendo a otros. O mentirosos hipócritas siguiendo a otros. O hipócritas guardándole a otros. Como el amigo de Judá. Judá no pudo reconocer que Tamar, no pudo reconocer a Tamar, no la pudo reconocer. Pero saben, pero Dios, sin embargo, cuidó de Judá y le guardó su descendencia. Tremendo, ¿verdad? O sea, yo lo que quiero terminar diciéndole a ustedes, qué grande la gracia de Dios o no. Perdón, el amor de Dios no es muy grande. Nosotros merecíamos la gracia de Dios. Tanto amor. Pensemos, estamos pensando, no, fulanito, sutanito, no, nosotros realmente merecíamos la gracia de Dios. No, hombre, pero Dios nos escogió. Dios había escogido a Judá y sostuvo a Judá. Y Dios nos escogió a nosotros y nos sostiene a nosotros. Yo quiero decirle, aquella situación hizo que aquella mujer se convirtiera en parte de la genealogía de Jesucristo. No están ni ustedes ni yo. No estuvo ni Sara ni estuvo Raquel, no estuvo ninguno de ellos. Pero ella sí. ¿Y por qué estuvo ahí? Por una situación tan fuerte como la que vivió. Perdió 2 esposos, no tenía descendencia, la sacaron fuera. En ese momento ella era degradada porque una mujer que no tenía hijos, que la mandaban de nuevo a la casa de su padre, una mujer degradada. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Tomó a aquella mujer degradada, aquella mujer humillada, aquella mujer menospreciada, aquella mujer tenida a poco y la tomó y la colocó en un lugar de preeminencia y de honor. Que aquellos que la degradaron no estuvieron en esa postura de honor. Oiga, qué tremendo la gracia de Dios. A veces hay situaciones inentendibles que pasan en nuestra vida y de pronto cualquiera quiere decir, anda, pero ¿cómo esa mujer vivió eso? Esa mujer era una mujer de pecado. Si no, mírenle si no, no le hubiera pasado lo que le pasó. Y acaban con la vida de una mujer o de una persona o de un hermano. ¿Ah?
Y resulta que Dios pensó, ella es mejor que todos los que la juzgaron. Oh, por favor. Situaciones inentendibles, pero que traen la bendición de Dios generacional y una bendición eterna. Tremendo. No es de Cristo el que es perfecto porque es perfecto. Es de Cristo porque tiene la valentía de arrepentirse. Judá, cuando vio el básculo, cuando vio el cordón y cuando él vio el sello, dijo, fui yo. ¿Cómo cree usted que se sintió Judá en ese momento? ¿Cómo cree usted que se sintió Judá en ese momento? Dijo, fui yo. Qué tremendo que nosotros que algunos, no nosotros en el nombre de Jesús, llegando delante del Señor, Señor, aquí estoy, no te conozco. Tú fuiste quien fuiste una piedra de tropiezo, tú fuiste quien te interpusiste en el camino por tu causa. Lloraron más de uno por tu causa, fue por tu causa. Todo este suceso. Pero Judá, cuando vio aquello, él pudo haberse quedado callado y vayan y quítenle eso como de lugar y rápido apedréenla y mátenla ya. Y ves y quítale el báculo al amiguito. ¿O no lo pudo hacer? Para seguir con la mentira, una mentira que envuelve otra mentira. El hombre reconoció y dijo, esta mujer es mejor que yo. Esta mujer ha sido mejor que yo. Él reconoció. Qué tremendo cuando alguien puede tener esa humildad de decir, hoy me equivoqué. Yo fui de esas personas. ¿Sabe? Hace un tiempo atrás hicimos un desayuno de pastoras. Tremendo desayuno. Pero no por la comelona, sino por el alimento espiritual que hubo. Y empezamos a hablar de heridas y cicatrices en medio de las pastoras. Y entonces se permitió, como una conversación, y se permitió que mujeres, que pastoras hablaran de las heridas, de las tristezas que se viven en el ministerio. Y empezaron las pastoras a hablar, y escuchábamos unas historias y decía, Dios mío, ¿hasta dónde tiene que sufrir una mujer que le sirve al Señor? Y se paró una y dijo, permítanme a mí la palabra, y pasó al frente. Cuando pasó al frente dijo, porque habló de pastoras, inclusive que los esposos le habían sido infiel, etcétera. Y pasó ella al frente y dijo, yo fui la otra. Yo fui la que me interpuse entre un hombre casado y su esposa. Y yo fui la que lo hice. Y pasé y no quería, y asistía a una iglesia y seguía siendo la que vivía con el esposo de otra. Hasta que un día entendió. Hoy día ella es pastora. Reconoció. Siendo hermana en Cristo. Y ella decía, yo quería ser líder, pero por algo el pastor no la colocaba. El malo era el pastor porque no la colocaba. ¿Y por qué no la colocaba? Había una historia. Decirle, sobre José una bendición grande y gloriosa también. El que es José y el que es Judá, pero la bendición de Dios alcanza al uno como al otro. La de José, rama fructífera es José. ¿Cuántos no quisieran ser rama fructífera? Junto a una fuente. Cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Miren todo lo que pasó realmente con José. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores.
hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Hay bendición para José, hay bendición para Judá, hay bendición no importando la tribu de la cual se sea, hay bendición de parte de Dios. Nuestros hermanos no son nuestros enemigos, nuestros hermanos son aquellos que necesitan cambiar delante de la presencia de Dios. Y cuando un hermano se levanta en contra de nosotros, hay que perdonarlo como perdonó José a sus hermanos, pero nunca ir en contra de ellos. Hay que dejar que Dios haga la obra en sus vidas, porque le voy a decir, José no iba a poder jamás convencer a Judá y a los suyos, no lo logró. Quien tenía que hacer la diferencia en ellos era el mismo Dios. Pero José tenía que guardar su corazón. Judá tenía que arrepentirse y decir, de verdad he pecado, he ido contra mi hermano. Me explico, amados hermanos, nuestra lucha no es contra nuestros hermanos. Nuestra lucha es contra carne y no es contra carne y sangre, es contra potestades, poderes de las tinieblas. Se van a levantar, claro que sí. Y podemos equivocarnos, claro que sí. Ellos se equivocaron, claro que sí. En todos está el errar. Lo importante es saber que el Hijo de Dios, si Jesucristo derramó su sangre por ellos, ¿cómo me voy a ir en contra de mi hermano? ¿Cómo guardar odio en contra de mi hermano? ¿Cómo resentir en contra de mi hermano si Cristo derramó su sangre por ellos también? Tenemos que entender la verdad de Cristo. Y antes, por el contrario, guardar nuestro corazón y seguir hacia adelante. José siguió hacia adelante. Ahí estaba en ese momento, estaba con Potifar, ahí hacía lo bueno. Estaba en la cárcel, ahí hacía lo bueno. Salió de la cárcel, ahí hacía lo bueno. ¿Me explico? Así es. Hay que sostenerse en lo correcto. Y no importando si los 12 se van, 11. El que queda, el verdadero. Sosténgase en lo correcto de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque el engaño llega, pero nosotros somos quienes decidimos a qué seguimos. A las luces, fantasías, cámara y acción, o a lo que verdaderamente vale la pena. Y ese es Jesucristo. Y Jesucristo es gracia. Y Jesucristo es bendición. Y Jesucristo, al que se humilla, lo pone en alto. Al humillado lo pone en alto. Judá se humilló, el Señor lo puso en alto. Y José fue puesto en alto. Nosotros estamos llamados para ser puestos en alto. Solo tenemos que hacer una cosa, seguir a nuestro Señor. En el mal momento, como aquella mujer Tamar, aquella mujer hizo lo correcto y Dios la puso en alto. El mal momento es para llevarnos a otra medida que no habíamos podido tener si no hubiéramos madurado en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Cierren sus ojos. El propósito de Dios es bueno. El propósito de Dios es bienestar. El propósito de Dios es salvación. El propósito de Dios es sacarnos del adormecimiento. El propósito de Dios es que fluya como ríos de vida su palabra en nosotros primero para ser limpios y a través de nosotros para ayudar a otros. Para ayudar, no para juzgar y acribillar. Para Dios y nuestra alabanza. ¿Qué necesitamos? Ser sinceros. Tener la valentía de detenernos un momento y mirar la palabra no como el embudo con que se juzga al otro, sino como el espejo en el que me miro yo. Detenernos y mirar la palabra y mirarme allí en ella. Y entonces tomar el camino correcto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sostenernos en lo que es recto delante de Dios. Escuchar la palabra
y guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar de Dios cada día, porque el tiempo es malo, para poder encontrar en Él la fuerza, para poder sostenernos. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la presencia de Dios para ser llenos de Él, para que siendo llenos de Él, entonces podamos mirar, juzgar y hablar de Él. Para que corran ríos, porque si nos llenamos y ríos de agua viva hay en nuestro ser, ríos de agua viva correrán de nuestro ser. Ríos de agua viva en nuestro ser, ríos de agua viva correrán. El fuego de Dios en nuestro interior, entonces seremos llama de fuego que encenderán otras llamas. Para eso somos llamados, a eso, para bendecir, para bendecir, para bendecir. Dios, aquí estamos, Padre. Aquí está cada uno de mis hermanos, aquí estamos todos nosotros, Señor, diciéndote, Rey de la Gloria, que el único santo y perfecto eres tú. Y que descubrimos, Señor, a través de tu palabra, cuánta imperfección hay en nosotros, Señor. Pero descubriendo eso, Dios, no podemos hacer una cosa diferente que reconocerlo como lo hizo Judá. Y habiéndonos Dios presentado ante ti, decirte, Señor, no queremos volver a fallar en lo mismo, no podemos volver otra vez a la misma situación, no queremos, Señor, encontrarnos, Señor, en esa postura del que juzga, en la postura de aquel que vuelve a pecar como Sansón una y otra vez en lo mismo, sino poder entender, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de ti, Espíritu Santo, necesitamos de ti, necesitamos llenarnos de ti, necesitamos que nuestro corazón sea convencido por tu Santo Espíritu, necesitamos la convicción de tu Santo Espíritu. Yo no sé cuántos de ustedes necesitan esa convicción en sus vidas. Toman una oración ligeramente, esta oración ligeramente, pero yo quiero decirles, amados hermanos, el día de hoy es una oportunidad para que no seamos ligeros, sino para que se despierte el temor de Dios. Escúchenme lo que les estoy diciendo. Escúchenme lo que les estoy diciendo. Porque la palabra profética no es solamente para la bendición. La palabra profética hay que atenderla en la corrección también. Yo quiero decirles, tiempo de que le digas a Dios, Dios mío, con vergüenza, tengo que decir, fallé. Pero Rey, con verdadera determinación, quiero decirte, Señor, que yo quiero seguirte a ti. Y dígale a Dios que le llene con su Santo Espíritu para poder hacer lo que es correcto, lo que es digno de Él, para poder llevar su nombre dignamente y no seguir corriendo tras fantasías y banalidades del mundo, apartándose como lo hizo un día Judá ante el pecado, sino que seamos de aquellos que nos unimos en un mismo sentir, en un mismo amor, para que el Espíritu Santo brote, fluya, para que haya ese fuego de su poder en medio de nosotros y en medio de esta congregación, que hemos visto su mover, hemos visto su respaldo, hemos visto su presencia, y no la dejemos ir, y no nos apartemos de esa presencia, sino antes por el contrario, vayamos y encendamos a otros, y volvamos de nuevo a reunirnos para seguir de nuevo alimentándonos y volver otra vez a llevar a otros, en el nombre de Jesús. Padre, en tu nombre santo, Señor, aquí estamos. A ti estamos buscando. Dígale a Dios con todo el corazón, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Dios. No solo para que me limpies, sino para que me llenes con tu Santo Espíritu. No solo para que me limpies, sino para que me llenes con tu Santo Espíritu, Dios. No más hacia atrás, sino siguiendo hacia tu luz, Señor. En el nombre de Jesús, Señor nuestro Padre. En el nombre de Jesús, así sea.
Los cambios en nuestro pensamiento, los cambios en nuestro corazón, los cambios en nuestra manera de vivir, los cambios que te muestren, el sostenernos, Señor, en lo correcto, en seguir amando, en seguir guardando nuestro corazón porque de él mana la vida, el seguir apartando nuestros oídos de lo que no vale la pena, el acercarnos a lo que verdaderamente vale la pena, tu palabra, tu presencia, Dios. Oh, Señor. Llénanos, Espíritu Santo. Llena, Señor, a mis hermanos, Dios. Espíritu de Dios. Vence, Padre, en sus corazones. Llena mi vida. Permite, Rey del cielo, que haya cambio en ellos, Dios. Que no se dejen llevar, Padre, por las cosas que no valen la pena. Que puedan entender tu verdad, Dios mío. Que puedan saber, Señor, lo que es la gracia. Que puedan valorar lo que tú les has entregado, Dios. Que puedan entregarse a ti con el corazón, Señor. Oh, amado Dios. Llena, Señor, sus pensamientos y sus corazones, Señor. Con tu presencia. Saca, Dios, todo lo que no vale la pena y no sirve. Poder. Oh, guárdale, Dios. Con tu amor. Saca resentimiento, saca amargura. Quita todo juzgamiento, Señor. Con tu presencia. Que la luz de Cristo venza en ellos. Con tu poder. Que tu verdad, Señor, les cautive. Con tu amor. Oh, Santo Dios. Espíritu de Dios. Oh, Sabama, Sabala, Barababaish. Oh, Sabala, Barababaish. Oh, Sabashia, Suanamahaya. Despierta. Despierta el dormido. Lléname con tu presencia. Oh, trae de nuevo a la senda correcta, Señor. Con tu poder. No dejes que el veneno los cautive. Con tu amor. La maldad y el engaño venza. Y lléname. Oh, Sahabanabahaya. Con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Oh, llena, Señor. Con tu amor. Llena, 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 llena. Espíritu de Dios. Que tu amor abunde. Llena mi Que vida. tu gracia los cautive. Llena mi Que tu verdad, Señor, les guíe. Llena mi ser. Espíritu Oh, de Santo Dios. Sabama, Sabalabalaba. Espíritu de Dios. Oh, Sabalabalaba, Sabalabalaba. Oh, Sabalabalaba. Oh, Señor.